Entonces, voy a hacer una tabla de una función que permanece constante. Entonces, obviamente no importa cuál sea el valor de t, a un 0, en el instante inicial, no tiene movimiento, no tiene velocidad, la posición es menos 50, pero esta aceleración ya está presente, porque es a partir de allí donde el valor de la velocidad empieza a aumentar. Así que, ¿cuánto vale a tiempo 0? 4. ¿Cuánto vale a tiempo 2? 4. ¿Cuánto vale a tiempo 4? También vale 4. ¿Cuánto vale a tiempo 6? Vale 4, a tiempo 8, vale 4, a tiempo 10, justamente se mantiene el valor constante de la aceleración en 4. Así que si yo llevo eso a un gráfico, y ahora muestro aquí, la aceleración en función del tiempo, esto sería t, mostrado en segundos, tendría que llegar hasta 10, y esto sería a, expresado en metros sobre segundos cuadrados. Entonces, lo que obtendría es una recta horizontal que es característico de toda función constante. O sea, desde 0 hasta 10, obtendría un resultado como este, lo mejor posible, ahí está, un resultado como este que me estaría dando precisamente una... De nuevo, por favor, que no se escuchó. Gracias. Te está quedando medio chiquitón, gordita, ¿eh? Bueno, será el micrófono que está quedando abierto para todos. Bueno, ¿está bien esto? Así habría quedado. No sé quién es la que está con el micrófono abierto, pero en todo caso, si se puede cerrar, mejor. Bueno, acá así quedaría respondido el tema de qué pasaría si me piden la aceleración en función del tiempo. Hay que tener ciertas precauciones con las generalidades, porque uno tiene como mucha tendencia, es como muy tentador aprender algo que ha costado un poco de tiempo y de esfuerzo, y luego pretender aplicarlo sin mayores reflexiones a muchos problemas. Esta situación es característica del movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado, y solo en esas condiciones. Esto es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, lo cual implica que A es constante. Si no se cumple esto, o sea, el movimiento es variado, pero no uniformemente, quiere decir, no es cierto que la aceleración sea constante, entonces esto ya no va a dar una recta, aunque grafique A en función de t, no me va a dar una recta. Vamos a ver algunos ejemplos sobre el final del capítulo donde la aceleración es variable, donde tengo una aceleración que cambia, y entonces voy a mostrar la aceleración en función del tiempo y no la voy a representar como una recta horizontal, sino como una curva con unos detalles muy interesantes que discutiremos en su momento, pero que efectivamente queda claro que no es una generalidad. No todos los movimientos tienen la aceleración en función del tiempo como una recta horizontal. Este movimiento lo cumple porque es uniformemente acelerado. O sea, uniformemente acelerado quiere decir que A es constante. Si no cumple con esta ley, esto no se cumple y por lo tanto la gráfica puede tener un formato cualquiera, bastante más abierto y complejo. Y por supuesto, los gráficos anteriores, velocidad en función del tiempo y posición en función del tiempo, tampoco serán una recta y una cuadrática como hemos visto hasta ahora. Es decir, esas tres cosas están correlacionadas. Que el movimiento sea uniformemente acelerado me está diciendo A es constante. Ah, bueno, si A es constante, B es lineal. Y si B es lineal, entonces X es cuadrática. Todas esas cosas tienen o son consecuencias de que estoy trabajando con este tipo de movimiento. Si el movimiento tiene otra forma de variación que no fuere uniformemente variado, bueno, nada de lo que dijimos y usamos hasta ahora será cierto, a excepción de que puedo seguir construyendo B integrando A y que puedo seguir construyendo X integrando B. Esas cosas siguen siendo ciertas porque son relaciones analíticas, puntuales y, si se quiere, instantáneas, que valen independientemente del modelo físico que esté utilizando. Entonces lo puedo seguir usando, pero no quiere decir que ofrezca los mismos resultados finales, que dé una recta ahora, una lineal o una cuadrática en forma permanente, uniforme y universal para todos los problemas de todos los movimientos posibles.
Bueno, eso hasta aquí, respondido un poco lo que había quedado de antes. Bien, vamos a borrar acá y vamos a avanzar en estos minutos. En la parte final de la clase quería discutir algunos asuntos que tienen que ver con con la continuidad de la teoría que estamos haciendo. Hasta ahora, todos los problemas de movimiento que hemos discutido estaban digamos, en la frontera o con la limitación de que fueran rectilíneos, o sea que la trayectoria era una línea recta y por lo tanto, desde el punto de vista analítico, necesitábamos una sola coordenada para expresar la posición y un solo eje para describir el movimiento, o sea que en el fondo eran movimientos unidimensionales. Pero en algún momento también les dije que los problemas más realistas se producen en el plano, o mejor todavía, en el espacio. Entonces, en ese sentido, tendría que encontrar la posibilidad de describir posiciones, velocidades y aceleraciones en el plano, en donde ahora el movimiento se puede dar con unas características que más o menos tendrían esta descripción. Tendría que utilizar un par de ejes coordenados X e Y. Ojo que ahora esto no lo voy a usar para hacer un gráfico al estilo de lo que hacíamos hace un ratito, sino dos coordenadas que me van a permitir mostrar o describir qué pasa con la trayectoria. Entonces acá yo voy a tener una trayectoria de un movimiento muy, digamos, muy genérico y que efectivamente, bueno, lo único que voy a pedir es que no se salga del plano de este dibujo, del plano de la pizarra o de lo observado, del piso, del suelo, o de una pared, o de una rampa, o sea, cualquier situación que me garantice que ese plano no se va a mover, no se va a desplazar, no se va a quitar de ahí, pero que puede seguir una trayectoria muy arbitraria y adentro. Eso significa, desde el punto de vista de las posiciones que estuvimos describiendo hasta ahora, que voy a tener que elegir la forma de describir esto con vectores que ahora no están solamente en el eje X, sino que tienen alguna orientación general en el plano y que por lo tanto van a tener tanto coordenada X como coordenada Y. Entonces, ahora este va a ser mi vector posición y lo voy a llamar R como antes y va a tener coordenadas X y va a tener coordenada Y. Hasta ahora no es muy novedoso lo que les estoy contando. La diferencia importante es que si ahora yo quiero hacer un seguimiento de lo que pasa con el objeto que tiene esta trayectoria y que avanza en función del tiempo, este R no es un valor fijo y único, sino que va a depender del tiempo. Y por lo tanto, tanto la coordenada X como la coordenada Y van a depender del tiempo. Si logro describir cómo cambian X e Y en función de T, tengo las herramientas necesarias para describir el movimiento en el plano, porque digo cuánto vale X, cuánto vale Y, podría construir cuánto vale R, o cuál sería el R en función de T. En términos de fórmulas, R en función de T no es otra cosa que, si lo escribo como par ordenado, bueno, X de T y de T. Así que en ese sentido, antes hablábamos de un R que tenía coordenada X y coordenada Y. Bueno, si ahora yo quiero describir cinemáticamente el movimiento, voy a usar lo que ya sé hacer. Escribo R en función de sus coordenadas X e Y, pero acepto que si hay una evolución temporal y el objeto se va moviendo mientras recorre esa trayectoria, que es parte del plano, bueno, la coordenada X y la coordenada Y también dependen de T, y esa es una forma de expresarlo. La otra forma de expresarlo es usar la base canónica, como alguna vez ya habíamos escrito, y esto simplemente lo vamos a decir como ahora X ya no es un valor fijo, sino que es una función que depende de T, y esto va a estar en el versor Y más, bueno, también la coordenada Y, que también depende de T, y esto va a estar según el versor J. ¿Sí? ¿Hay algo en el chat? ¿Gaby?
No, profe, solamente que usted suele decir que eso es paramétrica en el tiempo. Ah, sí, es cierto, ahora lo señalo, me había olvidado. Entonces, estas ecuaciones, que también se pueden escribir de esta forma, decir que R de t se escribe, y acá abro una llave y pongo que tiene una componente x que depende de t, y acá irá una fórmula. Ya veremos qué disponibilidad de fórmulas hay, y acá tendrá una i de t que tendrá su correspondiente fórmula, que no tiene por qué ser la misma que la de x. Recuerden que son coordenadas independientes, el modo en que evoluciona en x no tiene por qué guardar ningún vínculo ni relación con el que evoluciona y. Esto es un movimiento genérico, arbitrario, así que si entre estas dos son independientes, cada una depende de t, pero entre sí no hay ninguna relación, cada una de ellas podría tener una fórmula diferente, y a esta forma de expresar la posición en función del tiempo se lo llama forma paramétrica o ecuaciones paramétricas. Tengo que escribir un poco más lento porque si no, no me entiendo. Bien, hasta acá lo que podemos hacer en dos dimensiones. Por supuesto nos quedan algunas preguntas más aquí. Por ejemplo, ¿cómo encontraríamos la velocidad en función del tiempo? Ahora la velocidad en función del tiempo explícitamente pasa a ser un vector y el carácter direccional no se va a perder y lo vamos a representar dentro de este movimiento que estábamos poniendo acá. Vamos a ponerlo con otro color. Y esa velocidad tiene la característica principal de ser tangente, a la curva que representa la trayectoria. Esta sería la velocidad en función del tiempo. Es un vector, también tiene dirección y sentido, no coincide con la dirección de la posición, sino que coincide con la dirección de la tangente a la trayectoria en ese lugar. Si lo hubiéramos dibujado en otro punto de la trayectoria, por ejemplo acá, bueno, ahí vamos a hacerlo, ese aporte también, supongamos que lo dibujo acá, entonces acá la velocidad iría en esta dirección, vamos a dibujarlo con el mismo color si me deja. Entonces cuando pasó por acá, la velocidad tiene esta dirección, ¿está bien? O sea, tenemos velocidades de magnitud distinta, orientadas en forma diferente, siempre con la característica de que sea tangente a la trayectoria. Y ese vector tangente tiene sus coordenadas. Para obtener esas coordenadas, sencillamente va a tener el mismo formato lógico que vendrían de calcular las velocidades con las componentes, es decir, esto tendría como componente x punto de t. Recuerda que el punto era derivada respecto del tiempo, y esta parte tendrá y punto de t. Esto significa, derivo esta expresión en función del tiempo, derivo esta expresión en función del tiempo, y esas nuevas expresiones me ofrecen las coordenadas del vector velocidad, en función del tiempo, por supuesto. O sea que esta otra forma de escribirlo es usando la base canónica, x punto de t en i más i punto de t en j, que en este caso será algo que llamaríamos bx en i más bi en j, en donde esta bx es la velocidad según este eje, o sea, cómo se mueve si miro la proyección en el eje horizontal, a qué velocidad se mueve si miro la proyección en la dirección vertical, sería bi. Cada una de ellas se obtiene derivando la posición x o y, mejor dicho, la coordenada x y la coordenada y de la posición respecto del tiempo, y obtengo las velocidades. Por supuesto, también la puedo escribir en forma en forma paramétrica, la velocidad en función de t, escribiría esto usando
dos expresiones, una para b de bx de t, esto lo vamos a hacer en algún momento, probablemente mañana, y a partir de una fórmula, que no es otra que la derivada de esta fórmula, y voy a tener una bi de t, que me va a dar también otra fórmula, que no tiene por qué ser la misma que antes, en general no son iguales, que no es otra que la derivada de la que elegí o la que consideré para el valor de la posición en función de. Así que esta es la manera de tratar un problema bidimensional, con las mismas herramientas que hicimos antes, con la salvedad de que ahora tengo un origen de coordenadas, tengo un observador parado en ese origen de coordenadas, pero el observador ahora mira en dos direcciones, en este caso una horizontal y otra vertical. En general podrían estos ejes estar inclinados y mirar las dos en dirección inclinada, eso depende de cuál sea el tipo de problema que vamos a resolver. El observador tiene libertad para poner sus ejes como le quede más cómodo. Lo que habitualmente ocurre es que entre ellos están a 90 grados, también podría eliminarse esa condición, aunque rara vez se hace, pero pueden estar X e Y inclinados y trabajar con ejes inclinados, eso lo vamos a hacer en más de un problema, y el observador va a trabajar con dos direcciones en forma simultánea. ¿Qué podemos decir de la aceleración? Bueno, más o menos lo mismo que habíamos encontrado antes. ¿Cómo obtendríamos la aceleración? La aceleración también será un vector, y no es otra cosa que, por razones de espacio lo voy a escribir un poco más compacto, pero tendrá una posición que será x2 puntos de t, o sea, la derivada segunda de la posición respecto al tiempo, e y 2 puntos de t, esto es la derivada segunda de la posición en función del tiempo. ¿Sí? ¿Aportes? ¿Qué decíamos en el chat? Ah, paramétricas en t puso... Sí, paramétricas en t. Paramétricas en el tiempo t. ¿Cuál es la representación gráfica? ¿Qué es lo que se encuentra en el caso de la aceleración? Es un poco más sutil observarla, pero por lo general tiene componentes en cada lugar. Está dirigida como primera medida hacia la zona donde la trayectoria se curva hacia adentro. Esa es una característica, pero no necesariamente es perpendicular a B. Vamos a discutir algunos detalles. Quiero que se entienda esta situación. A ver si lo puedo expresar. La aceleración, entonces, en función del tiempo, está orientada también, por supuesto, como todo vector, pero su orientación no es tan evidente a partir del dibujo que estamos observando, esta aceleración en función de t. Una cosa que sí siempre se cumple y que es de un modo orientador, es que está dirigida de modo que, digamos, vaya hacia el centro de la curva. Observen que esto no es una circunferencia, es una curva muy deformada y aleatoria la que puse, pero tiende a curvarse hacia el interior, hacia este lado, y la aceleración apunta en esa dirección. Pero no es perpendicular a la velocidad en general, es decir, este ángulo que forma la tangente, que sí coincide con la velocidad, y la dirección de la aceleración no tiene por qué ser perpendicular, no tiene por qué ser 90 grados. Es un ángulo arbitrario. Solamente en algunas situaciones muy especiales ese ángulo es 90, ya veremos cuándo ocurre y qué características nos trae eso, pero por lo general tenemos aceleraciones con componentes tanto en la dirección paralela a la velocidad, o sea, tangente a la trayectoria, como perpendicular a la trayectoria y perpendicular a la velocidad en ese lugar. Ambas componentes tienen interpretaciones físicas muy importantes, pero bueno, en esta introducción, en esta nueva puesta en forma de las ecuaciones para tratar los problemas bidimensionales, no lo quiero introducir, ya lo veremos cuando veamos algún caso bien particular. Bueno, esto hasta aquí en relación a lo que ocurre con el movimiento bidimensional. Y finalmente, para cerrar la clase de hoy, vamos a ver qué ocurre con movimientos tridimensionales.
en el cual ahora voy a aceptar que el movimiento tiene la mayor generalidad posible, es decir, que se puede mover tanto en el plano, perdón, en horizontal, en vertical, y en cualquiera de las dos de las direcciones que uno quiera imaginar. Así que para describir un problema así, voy a necesitar una situación en la cual tenga que usar 3 ejes coordenados y no 2 como hicimos recién. Por supuesto voy a necesitar que esto se dibuje en perspectiva. Este es el eje X, este va a pasar a ser el eje Y, y este va a pasar a ser el eje Z. Ahora las trayectorias tienen un formato tan general como antes, pero lo tengo que pensar como que viven en el espacio, y por lo tanto cuando establezco una posición, que la voy a centrar en el origen como todas las posiciones, cuando centro, entonces decía, una posición en el origen, bueno, tengo que considerar que esa posición ahora tiene coordenadas en 3 ejes diferentes. Entonces, ahora la interpretación de la posición en función del tiempo va a obligarme a describir qué pasa en X, qué pasa en Y, y también qué pasa en Z. Entonces, deberíamos describir el problema ahora con 3 coordenadas y no solamente con 2, con lo cual el problema pasa a ser un poco más complejo de dibujar y de expresar y calcular, pero no son nociones diferentes a las que ya venimos discutiendo. No deja de ser un vector, el vector vive ahora en un espacio que tiene una dimensión más, y por lo tanto, bueno, puede ser más difícil su descripción y su interpretación, pero no es una noción distinta. Ahora tendría aquí R de t, porque como tengo que pensar en que el objeto sigue esta trayectoria, cuando el tiempo pasa, este vector R va a estar orientado en diferentes ángulos y con magnitudes o longitudes también distintas, porque está más separado o más cerca del observador. Ahora el observador está acá, este es el 0, 0, 0, y desde ahí escribo el problema. Entonces ahora tendría que escribir R, que depende de t, aceptando que si es de 3 dimensiones, tiene 3 coordenadas. Entonces tendré que escribirlo como X de t, Y de t, y Z de t. O sea, usando lo mismo que ya vieron en R3, solo que ahora cada componente X, Y, Z cambian con el tiempo, y eso me permite describir la trayectoria y las posiciones que tiene el objeto en cada instante. Las versiones alternativas son muy fáciles de reconocer. El R de t ahora en base canónica será X de t en Y más Y de t en J más Z de t en K. O bien, en forma paramétrica, R de t se va a describir a través de 3 fórmulas, una para indicar X en función del tiempo, otra para indicar Y en función del tiempo, y una tercera para mostrar Z en función del tiempo. Cada una de ellas será igual a una fórmula en general diferente. Puede ser que sea la misma, pero en general tendría una fórmula 1, acá hay una fórmula, lo mismo vamos a poner acá, y lo mismo. Y estas son las ecuaciones paramétricas en T. En cuanto a la velocidad, bueno, vale la misma generalización que vimos hace un ratito. La velocidad en función de t será, bueno, tendrá 3 componentes, y tendremos que escribir Bx en Y más Bi en J más Bz en K. Cada una de estas velocidades se va a encontrar derivando
las expresiones anteriores, derivo x respecto de t, me da bx, respecto y, respecto de t me da by, derivo z respecto de t me da bz, y así construyo el vector velocidad, y la interpretación física que vamos a dar es similar a la que vimos antes, aunque es un poco más difícil de dibujar, en el sentido de que voy a considerar otra vez, el vector velocidad va a seguir siendo un vector tangente a la trayectoria en ese lugar, así que acá voy a tener b de t, y el vector aceleración también va a ser un vector, o sea que también va a estar orientado en el espacio, va a estar dirigido, seamos precisos, va a estar dirigido en, bueno, buscando el centro de la curva, el centro instantáneo de la curva, aproximadamente por ahí, pero otra vez, entre los vectores de velocidad y de aceleración, no hay una relación angular fija y definida, sino que la aceleración en función del tiempo, bueno, también esto es un vector, esto también es un vector, bueno, va a estar dirigida dando cuenta de la curvatura de la trayectoria y también de alguna manera del aumento o disminución del módulo de velocidad. Así que acá voy a tener entonces también un vector para la aceleración que depende del tiempo, va a estar orientado en el espacio en general, y va a tener una componente AX en Y, va a tener una componente AI en J, y finalmente una AZ en K. Y cada una de estas no son otra cosa que las derivadas de las velocidades, las componentes X, Y y Z de las velocidades me dan las componentes X, Y y Z de las aceleraciones. Bueno, esto es una generalización de lo que hemos visto. Se pueden resolver acá diferentes problemas de encuentro y de trayectorias, y saber si una trayectoria pasa o no pasa por un obstáculo. Ya exploraremos eso mañana con una extensión de todas estas explicaciones. El tratamiento matemático explícito y detallado de esta expresión para cuando aquellos que en su plan de estudio tengan análisis 2, verán esto matemáticamente de un modo más preciso, cómo trabajar desde el punto de vista analítico con estas expresiones. A nosotros no nos van a hacer falta demasiado refinamiento con lo que están conociendo de análisis 1 y esta generalización que les estoy presentando con un lenguaje físico y no matemático es más que suficiente para resolver la mayoría de los problemas que están en el práctico, todos, si se quiere, no la mayoría, y problemas de aplicación tecnológica de una envergadura de mediana a alta complejidad, sin ningún problema con esta herramienta le va a ser suficiente. Bien, nos quedan unos minutitos, no sé si alguien tiene alguna consulta, pregunta, comentario en relación a lo que vimos en esta última parte, bienvenido que lo haga. Gaby, ¿te parece que faltó algo? No, estaba perfecto. Lo único que no se asusten, porque esto en 3 dimensiones parece un poquitín más complicado, pero cuando lo revean, no se hagan problema. Profe, me están avisando por correo electrónico que hay 2 alumnos, Nicolás González y el otro no me acuerdo cómo se llama, que están siguiendo las clases por lo que usted cuelga, y dice que, pregunta a ver si le consideran la asistencia. Yo le explico que la asistencia no hay problema, pero que avise si no se puede comunicar con el LUMPA bimodal. ¿Está bien? Bueno, sí, eso está bien. Las clases van a subirse, de hecho subí 6 ya, y sería bueno que las vean, porque veo que hay un mínimo número de gente que ha participado de mirar los videos, pero no son inmediatas. Recuerden que yo necesito un tiempo para procesar estos videos y un tiempo también para subirlos, y son una gran cantidad de videos lo que hay que subir. Este tipo de tarea también la estoy haciendo en otra materia, con lo cual se me duplica la cantidad de cosas que tengo que procesar, de modo que cuando la clase termine todavía me quedan unas cuantas horas de vuelo para que todo quede disponible y que la pueda subir. Así que les pido paciencia, espero
poder cumplir con los compromisos de que efectivamente queden en la red, pero bueno, es un poco lento, mucho más lento que lo que me gustaría. Sería bueno si uno pudiera automatizar esto de manera que cuando se termina la clase, inmediatamente la puedan consultar en un país modal, pero bueno, eso todavía tiene un formato muy artesanal y lleva muchas horas, las computadoras le lleva tiempo hacer los procesamientos de los videos, y a internet le lleva tiempo subir los videos, así que, bueno, en la medida que estemos con la disponibilidad de esos tiempos, lo vamos a realizar, porque es el plan, es la idea, es que lo puedan tener, y efectivamente ese compromiso lo asumimos y lo vamos a tener, pero no es inmediato. Así que, de algún Estoy modo... diciendo que las clases del jueves y del viernes, usted las va a subir el fin de semana, Es muy porque de probable. hoy a mañana va a estar para las manos. Sí, sí. Lo más probable es que Perfecto. durante el fin de semana, bueno, aprovechando el cautiverio, al cual todos nos estamos sometiendo, bueno, llenaré mi tiempo haciendo esa tarea, digamos. Así que, bueno, Se va a divertir, profe. pero va a ser maravilloso. Entonces, bueno, ahí puedo cumplir con ese compromiso y tal vez ya durante el fin de semana habrá más videos, y en todo caso tengan presente el hecho de que la clase se busca que sea presencial y que por lo tanto participen de este encuentro, no tanto de lo que significa reverlo. Eso tendría que considerarse como una etapa de repaso, más que como una etapa de aprendizaje. Y por otro lado, bueno, consulten la bibliografía, ese tipo de cosas siguen en pie. O sea, busquen varias fuentes para hacerse de la información necesaria para poder construir la solución de los problemas. Lo mismo participen del foro, de un país modal. Todavía no veo que haya ningún tipo de ni de consulta, ni de pregunta, ni de aporte. Bueno, hagan uso de las herramientas para que justamente no tengan que aprender todas estas cosas de modo solitario, hoy más que nunca, porque hoy ni siquiera se pueden encontrar en cantina, con lo cual todo lo que puedan hacer para comunicarse y para intercambiar, bueno, va a ser bienvenido, porque es lo que nos va a permitir superar estos escollos, estos desafíos, y seguir aprendiendo a pesar de las dificultades, de manera que se profesionalicen como todos queremos. Esa es la idea. Profe, ya se puede hacer, se pueden seguir con los ejercicios. El Y práctico se puede justamente, los adelantar ejercicios con hasta lo que uno... 42, que creo que eran todos de movimientos rectilíneos, no Sí. falta información desde el punto de vista teórica ni desde la orientación de algunos ejemplos y ejercicios que hemos desarrollado. De hecho, este ejercicio 17 lo hemos desmenuzado hasta el más mínimo detalle y sirve como una buena plataforma de comprensión de cómo enfocar los problemas. Del 42 en adelante hay que usar buena parte de lo que les comenté en esta última parte de la clase de hoy, que por supuesto es nuevo y no lo he usado yo en ningún caso concreto todavía, lo voy a hacer mañana, con lo cual es posible que esta transición del aspecto teórico genérico que hoy discutimos a la aplicación práctica en un problema concreto todavía no les salga en forma autónoma. Bueno, ya lo veremos, mañana veremos que eso se pueda llenar también. Pero hasta el ejercicio 42 creo que no les faltaría nada, excepto, bueno, un termito y una carpetita para hacer cuentas. Así que bueno, ténganlo en cuenta. Trabajen, pregunten, consulten, hagan lo que necesiten para sistematizar las preguntas. Está abierto el WhatsApp. Si es posible contestar por WhatsApp y tengo tiempo, lo voy a contestar. Si se hace muy extenso, tal vez podemos armar una nueva reunión que no tenga que ver con las clases, pero podemos armar una reunión extra que nos ponga en contacto para que precisamente se pueda dar respuesta a esas inquietudes, sobre todo si hacemos justamente algún contacto en el foro o algún contacto en WhatsApp o donde nos podamos... Antes del parcial, profe. No, el parcial es otra cosa. Seguro. Estoy diciendo en este fin de semana. El parcial, por supuesto. Profe. Ni hablar, el parcial ni hablar lo que hay que consultar. Pero si decimos esto para el parcial, van a quedar todos esperando que 3 días antes del parcial se van a poner a estudiar. Y eso es muy riesgoso, ya lo hemos vivido muchas veces. Digo que no, que lo hagamos ahora, ahora que no hay tensiones, que no hay presiones por los exámenes. Ahora es donde uno aprende tranquilo y sin el acoso que significa tener que aprender a la apurada las cosas porque tengo que rendir en pocas horas o en pocos días. Bueno, por ahora no escucho ningún tipo de comentario más, así que
Una vez más, vuelvo a invitarlos, si alguien tiene algo por chat para compartir, algo para comentar como pregunta, sigue abierto el micrófono. Si no, bueno, cerramos y mañana en el horario normal. ¿A qué hora es mañana, Gaby? ¿Las 2 de la tarde? 14 horas, profe. Bueno, desde las 14 empiezo a horas. programar. Como son 3 horas y yo no tengo otro horario, capaz que sí ahí hacemos algún receso breve. Recreito. Hacemos algún bloquecito de 2 o 3 encuentros, hacemos un recreito un poco más extenso y después le damos hasta el final. Recomendación a los chicos. Gaby, dale. Encaren el ejercicio en cuyo enunciado es un gráfico de velocidad en el tiempo. Encárenlo. Hay que resolverlo. Fíjense según el movimiento. Observalo. ¿Qué número, Abril? ¿Qué número, Gaby? Creo que es 15. Pensé que tenía ese práctico ahí, el 25 decís. Sí, el 25. El 25, bien. Acá lo estoy viendo. Es uno que tiene un dibujito, un gráfico. Sí, Sí, hay perdón. varios de esos. Alguien está... Acá dice SAR el 27, que 27. es... Sí. Ah, qué lindo que está. Bueno, sugiero, antes de ir al 27, intentar hacer el 25. Porque tiene una curva sola. La otra tiene como, la pregunta es muy conceptual, pero hay tantas curvas allí que hasta cuesta distinguir quién es quién, y pueden tener alguna dificultad para poder identificar ese comportamiento, y tal vez sea un desafío un poco alto para los primeros intentos. Así que fíjense si no pueden hacer otro más simple primero, pero bueno, cada uno va viendo dónde se siente más cómodo, y una vez más, no se pongan a trabajar en un formato de soledad. Si algo no lo entendieron, participen en la consulta, participen en la duda. Con seguridad otros compañeros y compañeras van a tener dudas similares, y entre varios pueden pensar un problema y conseguir una solución más integral. Se ayudan unos con otros, y por supuesto que cuentan con nosotros en todo momento para un poco moderar esos debates si es que se arman, y bienvenido, ojalá ocurra, y si no, por lo menos atender las dudas en forma directa o grupal para que se pueda ir avanzando con un poco más de autonomía, que puedan efectivamente aprender los temas.